Contame, por favor, de quién vamos a hablar hoy. ¿A quién estafaron hoy? ¿A quién estafaron? Esta mujer además la estafaron brutalmente, quiero decirlo ya directamente. No es a un todas. poquito. No es un poquito. Es brutal el nivel de estafa, porque es el nivel de estafa histórico, pero además luego, cuando empiezan a tratar de levantarla y sacarla de el lugar oscuro y horrible al que la mandaron, lo hacen peor. O sea, no como, me extraña para nada. Tipo, déjame donde estaba porque prefiero pasar inadvertida que convertirme en esto. Sí. Estoy hablando de Aspasia de Mileto. Ya con ese nombre La nos cagaron. estamos... No, ya, pobre, ¿no? Hay gente que No, no todo debería bien, ser Aspasia. hay gente que no debería ser ni padre ni madre con los nombres que va a poner. Algún día vamos a hablar de eso. Se le cayó el maní a Nati. Sí se le cayó, gente. Sí está No pasando. lo voy a levantar. Ya está. No lo vamos a levantar. Después O lo sí lo levanto vamos a al final. levantar, pero al final Claro. lo vamos a levantar. No ahora, no vamos a levantar porque la regla de los 5 segundos ya pasó. Entonces, ¿Cómo es la regla de los 5 segundos? que las cosas se caen si es pasan una menos regla de que 5 es una segundos, mentira, claramente lo sabemos. Y además, lo interesante de la regla de los 5 segundos es que es muy móvil. Como te digo 5, te digo 10. O sea, cuando mis hijas se demoran mucho, yo empiezo a alargarlo. Tipo, Sí, 2 horas en el piso levantalo. está igual, no pasa nada. Total, son esas bacterias. Mamá, pero los pies de la calle no importa, son esas bacterias, decían amigas nuestras. Bueno, Aspasia de Mileto. Nos estamos yendo a Atenas. Ajá. Año del 470 antes de Cristo al 400 antes de Cristo vivió ella. Sí. Muy longeva, primero vamos a decirlo, muy longeva. ¿Cuántos para el momento, años? 70 años. Tomá. Para Tomá, ese momento es un montón. Es un montón, o sea, Para la este señora- momento también es un montón vivir 70 años. Yo con 34 estoy muy agotada. Ya no sé cómo voy a llegar a los 40. Te faltan por lo menos la mitad para llegar hasta los 70, como nuestra amiga Aspasia. Aspasia de Mileto es muy interesante su historia, básicamente porque les voy a tirar cómo la definen. O sea, me dice porque a mí me interesa no solamente descubrir la historia de estas mujeres, sino que leo bastante de distintas partes a ver qué es eso que se dice, qué es eso que aparece, qué es eso que no. Entonces abrí por lo menos 10 páginas distintas. Entre esas 10 páginas distintas quiero que sepan que estaba la National Geographic. O sea, digo, no es que agarré Crónica, Info... No, te agarré... National Geographic, páginas mucho más de que se ve que son recorte y pegue de otros, otra que directamente hablaba de machismo y misoginia en la primera plana, o sea, tipo, te hice un recorrido hermoso. Sí. A la mujer la definen, por ejemplo, en estas notas como la mujer más célebre de la Edad de Oro de Atenas. Ah, tomá. Toma. La pensadora más grande de la Edad de Oro de Atenas. Para que nos ubiquemos en la Edad de Oro de Atenas, nos estamos ubicando con Sócrates, con Platón, con Aristóteles. Tranqui, 120. ¿Cierto? Entonces, a ella la definen como la pensadora más grande de la época en la que vivieron los padres de la filosofía occidental. Y ella es considerada la pensadora más grande. Wow. Bien. La maestra de Sócrates. La mujer que conquistó Atenas. Así nos definen a Aspasia de Mileto. Y no como Cleopatra, que era solo por su belleza y su carisma. No, de hecho es muy interesante porque acá es donde empieza lo interesante de la cuestión, es que te tira cosas como, esta mujer era no solo por su belleza, o sea, te lo aclara. ¿No? La diferencia es que de Cleopatra lo que dicen los arqueólogos es que por la fisionomía que se puede ver, Cleopatra no era una mujer hermosa. No está dentro de los para mí no cánones. carisma. Claro, no está dentro de los cánones de belleza, pero al margen. Entonces, tenemos esta descripción de esta mujer que convivió con Sócrates, convivió con Aristóteles, convivió con Platón y se la considera la mujer más importante de ese momento, o sea, grande, maestra de Sócrates. Y sin embargo, en cuanto empiezas a leer en todas estas hermosas páginas, por lo menos 10 les digo, incluyendo la National Geographic, o sea, ¿no? Empiezas a leer qué es lo importante. Investiga. ¿Qué es lo importante? ¿A qué se reduce todas las preguntas que se hacen? A, ¿con quién se acostó? Obvio. ¿De quién se enamoró? Obvio. Y si era o no era hetaira. Hetaira es una cortesana de alto standing de la época, o sea, una prostituta de alto nivel, ¿no? Así se las consideraban en ese momento, eran las hetairas. A eso se reducen todos los artículos, a definir si realmente era una hetaira, o sea, si realmente se prostituía o no lo hacía, Como en si qué eso condiciones, influyera en su inteligencia y en su capacidad intelectual. a quién enamoró, si Sócrates sí estaba enamorada, si consumaron su amor, si no lo consumaron, si fue amante de uno, ¿No te si parece, se divorció del ¿puedo otro? hacer un paréntesis? ¿No te parece Hermoso. re flashero? O sea, yo quiero saber dónde nació el hecho de
esta manera de hablar de que tuviste relaciones. Consumar. ¿Por qué consumar? Consumar me suena a consumir, ¿viste? Como algo Sí, que te no... consumieron. O sea, sí, como consumar matrimonio. Muy fuerte. Sí. El concepto. El concepto, porque además, según eso, se valida o se invalida. Por eso, claro, era como... Nada, bueno, perdón, soy... ¿Tuviste acceso carnal? También te lo puedo Acceso, poner. bueno, acceso carnal me gusta más. Porque Ay, es más porno. accedeme carnalmente. Accedeme carnalmente. Accedeme que me gusta. ¿Te doy acceso carnal? No ¿Te doy o no te lo doy? Exacto. Portate bien, lavame los platos, cuida a los chicos, todas estas cosas y yo te doy el acceso carnal que quieras, ¿sabes cómo? No hay nada más erótico en una pareja de mapadres que la corresponsabilidad en la crianza, gente. Anoten, por favor. Te juro, no hay Si nada la que me quieren ponga más poner, fuerte. no hay nada mejor que puedan hacer que proactivamente, sin que nadie diga nada, ir a cocinar, ir a lavar los platos, ir a hacer las compras. No necesito nada más. Ya está, tienen asegurado, pero asegurado. ¿O Lávame no? los platos y vas a ver qué caliente que me pongo y lo bien que la pasamos esta noche. Es lo único que necesito. Me encanta porque lo gracioso siempre es llega que en ese llega alguien momento. cuando Violeta está de repente. Siempre, pero sucede bueno, lo no mismo. pasa nada. Con lo cual volvemos, retrocedemos porque también sabemos hacer cosas muy importantes. Y es esto, en todos estos artículos, teniendo en cuenta que este es el titular, o sea, tú pones Aspasia de Mileto y te tiran estos titulares, la pensadora más grande, la mujer más célebre, ¿no? Inmediatamente te empiezan a decir, se acostó con no sé quién, se cree que no sé qué, o sea, lo único que nos La novela. importa es su vida sexual. ¿Con quién se ¿Cómo encamó hoy? para llegar a donde llegó? Qué triste, ¿Cierto? boluda, porque no cambió en nada. En nada. O sea, estamos hablando de qué año dijiste. 470 antes de Cristo nace Que hace y 500 muere en años- el 400. Bueno, 400 años antes de Cristo ya se bebían lo mismo en las mujeres. ¿Con quién se encamaron? ¿De quién se noviaron? Terrible. Hermoso. ¿Viste? Todo el valor puesto solo en eso. Puesto ahí. Una cosa que además es importante decir es que para la época ser etaira era la única manera de ser una mujer libre. Es decir, y se definía ser una mujer libre, una mujer que no estaba obligada a casarse. Ujú. O sea, porque eran mujeres a las que se les permitía el acceso a la educación, por eso eran como cortesanas de alto vuelo. Eran mujeres que tenían conversación, cultura general, o sea, que podían acceder a estudios que de otra manera no podías acceder, porque lo único que ibas a hacer era casarte, Roberta. Qué fuerte. ¿Qué más ibas a hacer que cuidar un marido? O sea, tienes que saber lo básico para sumar, restar, dividir, multiplicar y escribir la nota del súper. No necesitas nada más. Entonces, para muchas mujeres, la única manera de acceder al conocimiento y además a no tener que estar vinculada a un varón, a no estar forzada a casarse, era prostituirse. Estoy. Restoy. Hubiera sido. O sea, Claramente hubiera sido eso. O sea, de hecho, una de ¿cómo las... etarias? Etairas. Etairas, me encanta. A mí me encanta el nombre. Me parece Etairas. hermoso. Las etairas. Las etairas. Porque, y además, de hecho, una de las cosas que se le adjudican a ella es que al final de su vida fundó una escuela para mujeres que no se termina de saber si era realmente una escuela de etairas o era realmente una escuela para mujeres de clase alta, porque ella logra llegar hasta la cima de la pirámide social de Atenas. Esta es una mujer en un momento Igual en el qué que... loco, perdón que te interrumpa. Qué loco que una prostituta pudiera llegar a la cima más alta y no fue, eso sí es bastante diferente de hoy que, digamos, es justamente todo lo De hecho, contrario. es de las razones estigmatización. por las que se piensa que no existió tal cosa, que ella no era una etaira. Claro, Porque además, aquí es donde porque en viene... ese momento tampoco estaba bien visto, ¿o no? No. ¿Cómo ibas a llegar a la cúspide de la pirámide social y...? Siendo una prostituta. Rarísimo. No. Por más de que estuvieras muy bien educada. Entre otras cosas porque... Sí, ¿no? porque no No. se podía, había No. cosas que no se podían. Entonces esa es una de las razones por las que se dice que todo esto que se le ha asignado a ella y todo este revuelo a su alrededor justamente es para no centrarnos en lo importante, que es poder definir cuáles son las obras que ella escribió y que se le adjudicaron a otros. Porque hay un montón de obras, discursos, escritos, cosas que podrían ser de ella y que fueron adjudicadas a otros, ¿no? Entre esos a el que fue su marido, Pericles. ¿Bien? Anda. Que acá voy a hablar de Pericles para que entiendan a dónde llegó esta mujer. Pero entonces,
mientras estamos todos definiendo si estaba buena, si no estaba buena, si la chupaba bien, si no la chupaba bien, si era más acá o más allá, si sí enamoró a uno, si consumó con el otro, si en realidad le sacó el marido a esta, porque entonces aparece que se divorció para estar con ella, pero no, resulta que fue 10 años antes que se había divorciado el señor, porque de Pericles sí conocemos la historia. Entonces le quieren adjudicar no solamente que era Taira, sino rompehogares, un montón de cosas hermosas que no dan en la cronología de Pericles. Claro. ¿Todo esto para qué? Para distraernos de poder indagar sobre cuáles fueron sus producciones intelectuales. Qué miedo que nos tienen. ¿Viste? Qué fuerte. Y que claramente, si descubrimos, se las vamos a tener que quitar. O sea, a Sócrates, a Pericles, a un montón de gente le vamos a tener que decir, esto no lo dijo él, lo dijo ella. No pueden con eso. No pueden con eso. Entonces por eso nos distraen. Pero para contarles, es una mujer que inspiró, enseñó y fue admirada y reconocida. Esto está, digamos, en la historia por Pericles, que fue finalmente su marido. Pericles fue uno de los gobernadores y estadistas más importantes que tuvo Atenas. De hecho, lo fue durante la Edad de Oro de Atenas. O sea, como el capo Capanga, él fue. Imagínense si el capo Capanga se iba a casar con una Taira, divorciándose de su mujer, para que todo el imperio se le cayera por un lío de faldas. Esto no pasa, gente, ni acá ni en Timbuktu. Un lío de faldas me encantó. No va a pasar. Un lío de faldas. Esas cosas no las escucho hace tanto tiempo. Soy una señora. Me encanta. No, pero no sé si tiene que ver con eso. Y lo más interesante de este hombre es que era un gran orador, muy reconocido por sus discursos. Y acá hay dos cosas interesantes. De las cosas que más se le reconocen a Aspasia es su oratoria. Parece que era una gran oradora y que fue ella quien le enseñó a Pericles. Pero no solo eso, sino que ella escribió muchos de sus discursos que aparecen a nombre de otros, del mismo Pericles o incluso de otros. Un montón. El mayor estadista, gobernador, gran orador, no sé qué, los discursos se lo hacía la Germo. Y para no tener que decir eso y no tener que decir que además ella le enseñó a hablar al señor, nos preocupamos por si era Taira o no. Pero además fue la maestra de Sócrates. Sócrates es el padre de la filosofía occidental. Y de hecho ha dado, digamos, origen a un montón de movimientos, a un montón de cuestiones que atraviesan la psicología actual, por ejemplo. Todo el método socrático. Bueno, dicen que el método socrático, que tiene que ver justamente con la dialéctica, con el hablar, con la pregunta, con la ida, con la vuelta, con el diálogo, es de ella. Wow. O sea, se lo debemos a Aspasia. Pero nos estamos preguntando si consumó o no consumó, si tuvo acceso o no tuvo acceso carnal con Sócrates. Es una mujer de la que se habla muy poco, se saben pocas cosas de su vida, o sea, sabemos que no era ateniense, que llega a Atenas a los 20 años, que termina en algún momento con Pericles, se casa con él, tiene un hijo con Pericles, o sea, todo mucho para ser una Taira, ¿no? Y además, lo que sí se sabe es que fue blanco, pero cruel y descarnado de todos los actores, poetas del momento que querían defenestrar a Pericles. Lo que hacían era burlarse de ella, de que era mujer, de su baja condición social, de que seguramente tenía una vida libidinosa, de que debía haber sido una prostituta. Y entonces eso sí se conservan todas los actos en los que se burlaban descarnadamente de ella. Qué loco igual que, o sea, yo quiero saber dónde nació la idea. A ver si vos tenés alguna hipótesis. Ay, me encanta. ¿Dónde nació la idea de que, o sea, sí, ya sé que es el patriarcado, pero quiero saber en qué la germinó, qué la gestó? ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe que, o sea, puedas bardear a alguien por disfrutar su placer sexual? Si eres mujer, obviamente. Por eso, o sea, a una mujer, ¿no? Digo, obvio. ¿Por qué es algo vergonzoso o algo para bardear o sea, como no? El patriarcado es un sistema de control de la sexualidad. Decide sobre los cuerpos de las mujeres, con quién se acuesta, cuántos hijos tiene. Lo sabemos, claro, pero ¿cuándo empezó? ¿Cuándo a quién se le ocurrió esta idea loca que esto podía funcionar? Y después como que era una joda y quedó, ¿entendés? Sí, así vamos a reírnos de todo, que son todas unas putas. Mira, no porque una de las cuestiones importantes, no sé, yo acá tiro borrador, gente, tómenlo como viene. Una de las cuestiones importantes es que dicen
que uno de los grandes inicios del patriarcado, o sea, el patriarcado se llama el gobierno de los padres, o sea, se traduce como el gobierno de los padres, con lo cual quiere decir que hay algo que tiene que ver con la paternidad. ¿Cuándo es que esta cosa funciona? Cuando los varones se dan cuenta que ellos tienen algo que ver con eso mágico, milagroso y sagrado que tiene que ver con dar vida. Hasta un momento no se entendía cómo pasaba esto. O sea, ahora nosotros lo entendemos. Ah, mirá. Claro, en algún momento ellos cacharon que cuando Me puedo picar con la pija. Exactamente. Y ellos algo tenían que ver en este asunto. De hecho, Sin mí no podés. Claro, porque hasta ese momento, y de hecho si se mira antropológicamente cuando se han hecho arqueológicamente todos los descubrimientos, por supuesto, no hay mayor adoración del ser humano cuando entra en conexión con los dioses, la diosa, lo que carajo sea, que el hecho de la vida. ¿Y quién es la conexión directa con ese dar vida? O sea, nosotros nos dio vida un algo superior. ¿Bien? ¿Quién es la única persona capaz de dar vida acá? Las mujeres. Con lo cual las mujeres estábamos en ese lugar. Porque claramente éramos como esa conexión, por eso son todas las representaciones de la diosa. En algún momento algún chaboncito, o varios, les debió costar varios siglos, pero hicieron, ¿no? Como que dijeron, ¡pará! Sinapsis. ¡Claro! O sea, hay algo acá que sucede. Hicieron sinapsis y hay dijeron, algo acá pará, que esto sucede. lo podemos usar. Entonces ahí descubrieron que ellos también tenían que ver algo con eso. En vez de decir, che, qué lindo que tenemos algo que ver con esto, qué maravilla, vamos a cuidarlo y quererlo más, dijeron, voy a si yo aprovecharme de tengo esto. un 1% de responsabilidad, de acción en esto, me quedo todo el marketing es mío, toda la ganancia es mía. Ahí es donde viene el giro. En ese descubrir que ellos tienen algo que ver con eso sagrado, mágico de dar vida. Que ellos también tienen esa conexión. De hecho, hay unas feministas que trabajan mucho en lo que es la teología, que dicen que el gran triunfo del patriarcado es haber cambiado a la diosa mujer, o sea, el principio de vida de la diosa, por el dios varón. Digo, cualquiera que mira la naturaleza, dices, el principio de vida, el principio creador de vida es femenino. Sí. Somos nosotras las que parimos, somos las que gestamos, somos las que damos la teta, ¿no? O sea, como que... ¿De dónde sostén de la vida? Carajo se te ocurrió decir que existía un dios varón, que un varón dio origen al universo, cuando el principio femenino es el que da origen a la vida en el mundo, en términos observacionales. Sí. ¿No? Entonces ellas dicen el gran triunfo del patriarcado es habernos hecho creer que el principio masculino es un principio dador de vida, sostenedor de la vida y que además no necesita el principio femenino. Solo porque Dios Padre es Dios Padre. Él solito, Solito, ni siquiera te dicen que es hermafrodita, porque hay culturas que te lo tiran como que una cosa que la otra. No, este es un chaboncísimo. Es el obelisco en sí mismo, ¿entendés? Y él solo dio vida, la sostiene y la nutre. Ese es el cambio. Y nosotras somos accesorias. Nosotros somos accesorias, nosotros podemos... Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Romper esa sexualidad. Y ahí es donde empieza como esta cosa de volverla peyorativa, volverla no sé qué, para controlarla. ¿Por qué? ¿Qué es lo primero que se tienen que asegurar ellos? Si este hijo es mío, o sea, si yo tengo algo que ver con este y lo voy a cuidar, necesito saber que no estoy criando el hijo de otro. Ahora es muy fácil, te pido un ADN. A ver si voy a ser papagarrón, dijeron. Claro, ahora es muy fácil, voy y te pido un ADN, se cortó todo, pero antes ¿cómo hacíamos? Claro. Diciéndole a esta mujer, no puedes tener relaciones sexuales con nadie más que no sea yo. Y tengo que ocuparme de prohibírtelo. ¿Cómo? Apedreándote, si me entero, como sigue sucediendo hoy en día en países donde a las mujeres adúlteras, voy a aclarar acá entre paréntesis, donde decimos adúlteras son mujeres que han sido violadas. Las apedrean hasta morir, ¿bien? Porque eres adúltera. O haciéndote temer a lo que te pueda pasar, quitándote todo el disfrute para que tú digas, no, bastante que ya se lo hago a mi marido como para ir. O sea, ¿en qué cabeza cabe tener un amante cuando esto es un horror? Hay culturas que todavía mutilan a las niñas. Hacen ablación del clítoris. ¿Está bien? Entonces, si lo primero que tenían que hacer era lograr garantizar que efectivamente esa criatura a la que ellos están alimentando y que lleva su apellido sea suyo. Porque si no, se nos un papelón esto. Te estoy criando hijos que no son míos. Necesito que cambiemos de tema porque Necesito que cambiemos hoy de tema tengo un día muy... Se va a complicar. Acá sacamos. Como que estoy... ¿Viste cómo se llama de prenderte fuego? Entonces, en cualquier momento voy a empezar a decir cosas que luego no voy a poder sostener.
Lo cual es mucho decir para estas dos personas. Es un montón. Un montón para decir. Cuando ya captamos eso es porque realmente es muy grave lo que... O sea que todo esto para decirles, por favor, Aspasia de Mileto, a quien le guste Sócrates, quien les guste no sé qué. O sea, pero no sabemos a ciencia cierta cuáles cosas les robaron a ella. No, puntualmente. hay algo que se cree que es la Oda Fúnebre, que es uno de los discursos más importantes de Pericles, que se lo adjudican a ella, que es como lo único que se animan a decir que es muy probable, básicamente porque tiene una frase en la que ella le habla directamente a las mujeres. Ella hacía guiños, digamos, en su Claro, discurso. Y Pericles como era que tan boludo que los leía igual y no se daba cuenta que la mujer le estaba haciendo guiños. Sí, queremos creer eso porque si no tenemos que creer que realmente estaba muy enamorada y la admiraba. Por favor. Como que tenemos estos tres hombres. Sócrates, por ejemplo, en los diálogos de Platón, que Sócrates no dejó nada escrito, porque Sócrates era toda la cuestión de la mayéutica y... lo dialéctico, entonces todo está hablado por él. Pero Platón sí dejó en todos los diálogos de Platón, Sócrates es uno de los personajes. Y en algunos momentos aparece Sócrates hablando de Aspasia. O sea, en algunos momentos utilizan seudónimos, habla de ella como un seudónimo, que la relacionan porque el seudónimo que se utilizaba para Pericles era Zeus, y a ella le utilizan el seudónimo Dimatia, Dimacia, ya no me acuerdo. Hasta acá llegué. Mi memoria, vamos a acordar que estamos a punto de terminar el año, que significa la favorita de Zeus. Entonces se cree que es de ella de quien está hablando. Y lo que se ha podido recuperar es eso, que para él fue su gran amor, porque esto es lo que nos importa, pero fue su gran maestra. Fue la mujer que inspiró y enseñó a Sócrates. ¿Y cómo caíste en esta historia? Mate con choco. Me la envió mi gran amiga Mecha. Un beso para ella. Tenemos porque muchas amigas mandando muchas amigas mandando muy muchas zarpadas. historias diciendo, che, si van a hablar de esto, háblame de esta. Es durísimo. Es durísimo porque cada historia es... nosotros las vamos leyendo y vamos viendo, eligiendo. Y además cada historia se resguarda de alguna manera, vos te das cuenta, en el amor romántico, ¿no? Cómo han sido estafadas desde el amor romántico. Sí. No desde cualquier lugar, Sí. desde el amor romántico. Por amor regalaron toda su carrera, su intelectualidad, su conocimiento, su posibilidad de ascenso social, de ascenso económico. O sea, Todo. entregaron todo por amor. Sí. Es impresionante cómo nos han zarpado con el amor romántico desde hace 500 años antes de Cristo por lo menos. ¿Entendés? Es tremendo, es dramático. De hecho, hay una que ya la traeremos, por eso no les voy a decir quién es, pero es tremendo porque la mujer termina en un psiquiátrico. O sea, es tal el nivel de abuso, de desprecio, de malos tratos de él. Bueno, Juana la loca también termina en un convento de la época y que tildada loca. Pero esta mujer concretamente termina encerrada por su propia familia en un psiquiátrico. Después de el despojo humano en el que la dejó hecha este hombre que decía amarla con locura y a quien ella le entregó todo. Su obra, su inspiración, su pasión y que lo convirtió en quien es. Porque eso es lo fuerte. Claro, que no es que, bueno, fue una obrita, un ensayito. No, los construyeron, fueron la columna vertebral de esos tipos. Sí. Y en algún momento ellos... Nada. Bueno, Cariños cacho. muchas gracias por tu columna, cariño. La verdad, está buenísimo. Dan ganas de prender fuego todo.